Hello. Buenos días desde Bali, Ubud. El día de hoy teníamos como planeado como una cosa, pero nos salió un poquito mal. Entonces vamos a ir a desayunar. Elegimos un lugar de los que no teníamos en la lista porque unos de los que teníamos abrían más tarde y otros como que eran más para comida. Entonces vamos a ir a ver qué tal salió la búsqueda de último momento. No nos queda tan lejos, según yo. Ay, qué bonita la mariposa. Hay muchas mariposas, pero hay unas que vuelan bien lento. A ver, pedimos ya el Grab para que nos lleve y pues siempre tenemos que caminar a la entrada. Como tiene una entrada muy larga, pues sí te tardas un poquito en caminar por allá. Ya quiero ver qué nos encontramos el día de hoy. Como va a ser un plan medio improvisado, vamos a ir a spots que ya habíamos como que visto previamente, pero que no habíamos apuntado en la lista de que sí los íbamos a hacer. Otra mariposa. Ay, no. Me llena mucho el corazón porque yo siempre he pensado o he relacionado las mariposas con mi proceso. Entonces es normal que pase eso, que pasen cosas así, que tengas planeado como algo y no salga. Y no por eso va a estar mal o va a estar mal el día. Siento que siempre hay una que otra cosita que uno ve desde lejos, o sea, planea estando lejos de la ciudad, pero ya estando aquí pues ya te das más la idea. Y parece que mañana nos vamos a mover de ciudad, Sideman, creo que se llama, 2 días. Siento que va a estar curado ahí y va a estar como que muy local. Pues hasta aquí, creo que es todo lo que les tendría como que contar o algo así. Vamos a ver qué pasa. Siempre hay algo por aquí pasando. Which side your website? Okay. Yeah, no, that's good. I don't know what the app makes. Bueno, nos hemos quedado solas porque David se le olvidó la cartera. Se le olvidó la cartera en la casa. Bueno, en el hotel donde estamos quedando. Y ya que nos bajamos me dijo de que se me olvidó la cartera. Y yo, ¿qué? Y sí, tuvimos un ataque de pánico los dos. Pero ya después fue como de que, ok, que nos íbamos a regresar. Pero ya después le dije, ok, regrésate tú. Porque ya me había dicho como que quédate aquí o no, le contesté. Entonces ya le dije, ok, regrésate tú, pero en moto. Para que sea más rápido, porque chamacos, en verdad, un trayecto que se puede hacer como en 15 minutos o menos, mínimo el doble haces. Entonces sí está muy complicado aquí esto, lo del tráfico. Ya lo había escuchado, no es algo nuevo para mí, pero es más como increíble verlo con tus propios ojos de que a la bestia sí hay un trafiquero. Y más que nada es porque como hay como un orden desorganizado, o sea, hay muchas motos, hay mucho carro, pero hay más que nada motos, entonces las calles son estrechas y parece que no hay como que más vías alternas, entonces todo eso se junta y hace el desastre total. Pero, o sea, no me ha tocado ver ningún accidente ni nada, o sea, como que sabe la gente, o sea, y pitan demasiado, pero es como para decir, mira, ahí voy, no tanto como en México o en otros lugares que lo usarías como de que, te pasaste, bla, bla, bla. Es como más que nada, hey, mira, ahí voy, ten cuidado, para que veas. Pero sí, entonces literal estamos aquí solas en Bali. Por lo menos un ratito nos tocó estar como que así aislados, como si fuera un solo trip. Pero bueno, la verdad el clima está a gusto, pero sí se siente más la humedad del día de hoy y se ve un poquito más el sol. Son partes, experiencias de la vida. Desde el principio este día como que les conté que no teníamos teníamos planeado algo y no salió. Pero igual así, o sea, no pasa nada, hay que continuar. Y sí, yo la verdad sí estaba muy hambrienta y sí fue como de que no, o sea, y sedienta.
pero pues ya ahorita se arregla eso. Y la neta, con este paisaje, la neta todo se calma y todo se va. ¿Cómo puedes estar uno enojado o triste en un lugar tan bonito? La verdad. Y es de los lugares que más me gusta, así como muy selvático. Siento que hoy, por lo mismo que va a ser un día caótico, voy a aprender muchas lecciones y va a ser como muy bonito y llenador, pero sí. Miren, este árbol está inmenso. Los voy a poner aquí para hacer una toma aesthetic. Cuando saqué la cámara se empezó a mover algo gigante. Tenía una cola enorme. Y ahora tengo que caminar aquí al lado. Estaba de este lado. Está hermosísimo aquí. O sea, no. Ah, aquí está el café. Ahora sí. La mariposa. Ay. Estoy totalmente en shock. Está súper bonito el camino. Hay animales y miren, aquí enfrente está la señal de que vamos por buen camino, que aquí está el café. Todo el camino tiene como mucha naturaleza. Creo que es aquí. Ah, mira, aquí se renta casa. Ay, no sé lo que estoy haciendo, pero lo escojo genial. Literal. Esperemos que haya internet para poderme comunicar con el David. Wow. Qué cool. Miren, nos encontramos esta mágica casita que tiene muchas flores arriba. Pero haz de cuenta que parecen mini bugambilias. Y hay una casa de yoga por ahí. Ahí. No, yo haciendo tiempo machín. Y aparte para que ojalá y el David encuentre el lugar. Ah, miren, aquí está la señal del café. Yellow Flower Café. Every day. Ay, no, está de que bien bonito el café. Miren. El coconote, por fin. Y la vista está preciosa. Está amazing. Y te dan esta bebida de bienvenida. Que está muy buena. Como que tiene un saborcito especial. Pero esa la tienen también en el menú, por si te gusta. Vamos a probar la del David, que es de mango. Very delicious and very refreshing. Está bien buena. ¿Sabes cómo se ve? Hasta los adornos, tienen unos adornos colgados bien bonitos en toda la área. Y hay dos áreas del restaurante para cuando vengan. Se siguen por esta, la primera o la segunda, que está un poquito más moderna, pero está bonita, no sé cómo explicar. Y miren el lado. Ay, David. It's a big Coconut. Yeah. Y en cada lugar tienen diferentes tipos de formas de hacer los platillos, como este que está muy pequeñito y es diferente. Pero bueno, la neta, mi favorito ha sido el Mayan, creo que sí. Aquí por el tipo de luz no se alcanza a ver bien.
Vamos a probar mi nasi goreng. Creo que tienen como plátano frito. Y piña. Excuse me. Es cierto, el del David no pica. Try mine. This is the banana. Oh, the chili, they don't taste Yeah, yours not spicy. Ando tratando de machacarlo para que se mezcle el sabor del banano con todo. Hemos estado aquí bastante tiempo, ya son las 12:30, pero ahora la pienso para irme para irnos porque está el sol a todo lo que da. Queremos caminar y creo que sí es como media hora caminando, no estoy tan segura la neta. Es raro estar sin Google Maps, o sea, sí lo tengo descargado el mapa, pero sin la facilidad de poner cuántos minutos son y así, porque no tengo internet. Pero pues a la vez está bien para no estar como que todo el tiempo ahí. Entonces vamos a estar caminando. Tengo como varios spots y también queremos llegar como al mercado para poder comprar como recuerditos, porque ya mañana nos vamos. A la vez me da mucha nostalgia porque irte a una ciudad, pues ya sabes, ¿no? Ya, porque no lo había encontrado el David Lozain. Es que sí están un poco confusos de encontrar. No sé por qué me pasa que aquí me da mucha... Como cada vez que me levanto o subo, como que me duele la cabeza. Bien raro. Pero sí. Paramos en un mar, que es el que está aquí atrás, y me compré esta Magnum de matcha y David esta bebida de lichi local. Tasty. Y ahora toca caminar, empezar a caminar. Yo porque amo el matcha, pero sí encontramos unas heladerías, pero no locales, pues todas son de fuera. Pero sí. Miren, están estos dos caminos. Aquí, según vas para el trekking de los campos de arroz, y arriba está como un templo. $10,000 for a spray, 25 okay, of yeah. coconut. Ay no. Es que aquí atrás hay un punto donde venden bebidas. Y le digo a David que venden barato, que no se aprovechan de que pues aquí arriba no van a encontrar. Qué precioso, miren. Es que espero que sirva bien la cámara y alcance a verse todas esas palmeras, toda esa naturaleza. Le digo a David que me recuerda mucho a Colombia, a la selva colombiana cuando fui la sensación, ¿no? Porque no se pueden comparar los lugares. La sensación mía de caminar y el calor y sentir como en la cabeza que te aprieta, como cuando fuimos al Tayrona. El piso está bien porque son como bloquecitos de cemento. No sé qué tanto vayamos a caminar porque esta caminata es medio improvisada. Sí la tenía en la lista gracias a las misias pero viajeras. Comenta si tú también las ves.
pero ellas pusieron que habían agarrado este camino y ajá, pero yo no recuerdo haberlo visto desde el principio, o sea que grababan desde el principio, entonces medio casi nos perdíamos de esto, pero está impresionante. Veremos qué tanto aguantamos porque todavía queremos caminar para de los artesanos y así. Pues estamos casi solos. Sí hay gente pasando, pero no es que esté súper mega lleno. Llegamos a un restaurante que vimos en el camino. Miramos como que era también restaurante y dijimos hay que llegar. Y está muy bonito, la verdad. Están nuestras bebidas un poquito derretidas porque hace mucho calor, pero con esta vista. Miren, y ya salió el sol y cómo brilla esto. O sea, va a parecer que lo edité, pero no. Brilla así como en Suiza brilla las montañas. Andamos caminando. Pero aquí pasan muchos carros. Está bien bonito, solo que no sé en dónde sentarnos. Ay, mira. Chunak del. No. Ahorita que salga el sol les enseño más. Rayadita Café es uno de los lugares que 100% te voy a recomendar si llegas a venir aquí a Ubud y si quieres ver desde cerca las terrazas de arroz. Hay muchos que también están bonitos, pero se nota como el ambiente. Este en verdad es un lugar muy local. Todavía conserva gran parte de su esencia. Se los prometo que es como si me hubiera metido en una cápsula del tiempo. Y ahora toca disfrutar el coquito. Y la vista es que está muy bonito y muy mágico. Y manifestándoles a estas personas, a este lugar, que vengan muchas personas para acá, porque en verdad está muy cool, los precios súper baratos. De que las comidas 40,000, que son unos 2,5 francos, unos 50 pesos para un plato de arroz, que en verdad está súper bien por el lugar. O sea, los precios son súper baratos. Y más que aquí ahora ya, como hay muchos restaurantes, saben que hay muchos turistas, están los precios como más altos, pero de todas maneras están bien, o sea, no es queja ni nada, sino como para hacer comparación. Y está volando David el tren. Quiero que ustedes cuando vengan a este lugar o a otro lugar, si van a la Michoacana de Empalme, si van a algún lugar que yo les haya dicho, si pueden decir, vine por aquí porque miré que alguien más vino en un video, si pueden mencionarme, qué cool. Porque eso, o sea, siento que cumpliría, como que cerraría el proceso de mi círculo de crear contenido que yo hago, porque yo quiero que la gente venga y diga, ay, mira, si puedo viajar, no necesito tener 60 años, aunque ya sé que ahora las generaciones es como más, piensan más así, pero para mi generación y las generaciones anteriores sí era más complicado eso, pues nos enseñaron como de que trabaja y después disfruta. Entonces sí. Price is fair here. But we can put it both in the middle. Y en verdad este video es un claro ejemplo de que todo pasa por algo. Por algo amaneció lloviendo y no se siguieron las actividades que teníamos para ese día, porque en verdad ese es uno de los días que considero que tuve totalmente la experiencia como de amar, rezar y comer
o comer, rezar y amar. Cada vez que veo las escenas es como volver a estar ahí. Era simplemente estar, el estar y disfrutar el presente, que para mí es literal mi estilo de vida que siempre quiero mantener, que es estar presente en lo que estoy viviendo, no en el pasado ni en el futuro de que qué más vamos a hacer, relajarnos y estar ahí. Y este lugar, la verdad, me trajo toda esa vibra sin forzarlo ni nada. Además que el universo antes de llegar ahí me enseñó que tengo que tener paciencia porque los lugares bonitos o lo que queremos ver ahí va a estar, pero si nos rendimos nunca vamos a llegar a verlos. Nos trajeron el postrecito que son bananas como fritas especiales y tienen un poco de helado arriba, pero como que ya se está derritiendo porque están recién hechecitas. Qué rico. ¡Ay, qué crujiente! Crunchy, bebé. Ahí va. But for me it's still strange like the banana fries. Me gusta el sabor como de lo empanizado, pero todavía se me hace raro lo de adentro en frito, pues, porque no es como, a ese plátano verde, porque supiera más dulce el otro. No lo sé, es un misterio. Y sí, Okay. And Chinese, they have also bananas, but they are more balls and with a lot of honey. You try it? Yeah. Luciérnagas, ¿ven esos puntos? Wow, nunca había visto en mi vida. They were like over here. Wow, en mi vida había visto. Estoy en shock. Miren, bien mágico. Y ya llegamos al hotel después de haber parado por el súper para las bebidas. El muchacho no nos quiso aceptar la Coca-Cola, entonces David le dio propina. Y bien buena onda, bien lindo, la neta. Nos dio recomendaciones de algunos lugares y así. Y tratando de hacerlo mejor por su inglés. Él pareciera que es de noche, pero apenas son las 7:30. Miren, tatán. Este fue mi compra del día de hoy. Batik Pali. No lo sé, Rick. Luego lo investigaré. Con eso que ahora, miren, yo ya no ando de que en internet. Pero miren qué bonita. Me gustó por el color, porque es como el color que más o menos me ha estado llamando mucho. Y porque pues tiene todo este diseñito de las flores. Ya me encantan las flores. Entonces se me hizo como que muy cool. Me costó 120,000 rupias, que vienen siendo como 7, como unos 7, 8 francos o dólares, como unos 8 dólares más o menos, menos de 200 pesos. No sé la verdad si me timaron o no, porque no hemos podido como que ir al mercado. Estuvimos el otro día, como vieron, en la parte de como un tipo mercado, pero más cortito, no es como el mercado de acá. Entonces en ese no pregunté por estos porque casi no miré, pregunté por otras cosas, pero entonces no tenía como comparación. Pero aquí les gusta como que regatees, pues les gusta el regateo. Entonces tú misma de que
ya te dan el precio y tú, ok, está bien. Y luego ella de que, no, pero dime cuánto. Y yo, no, pues no sé. Y ella de que, no, tú me tienes que decir. Y yo, ay, no, así yo confundida porque ni idea, pues si yo hubiera tenido la referencia de otras personas, pues ya digo, mira esto. Y al final me lo dejó de 160, algo así, a 120. Entonces sí, pero está muy bonito. Ya lo quiero usar. Y sí lo voy a usar aquí. Pero sí, creo que mañana vamos a ir al mercado, entonces pues ya voy a poder saber. Miré otros, pero no así tan bonitos, que estaban en 100,000 rupias, entonces pues ahí, más o menos. Pero sí, y pues ya las Coca-Colas de por acá. Y me compré este snack Salud, que no estoy segura si es de por acá porque no distingo bien la escritura de estos lados. Ah, no, es japonesa. Con razón, porque dije, se parece al japonés. Número 1 snack, dice Maker. Veremos. Y es que aquí van a encontrar un montón de cosas asiáticas. De hecho, me encontré unos chetos sabor como a carne, pero eran de China. Pero la mera no los agarré, pues, porque dije, no, algo local y traca, que vengo agarrando algo de Japón. Pero bueno, Kegu o Gegu Crispy. Veremos cómo está. Y pues las Coca-Colas de acá, la neta, dice solo raza original. Y casi todo lo demás pues está igual. Y ya fue todo lo que compramos. Bueno, unos licuaditos para mañana y no sé qué tanto. Bueno, David que quiso que agarramos licuaditos. Fueron creo que 76,000 rupias. Pero sí. Voy a ponerme a acomodar porque nos vinieron y nos limpiaron. Pero pues nuestras cosas de que pues nomás las hicieron de ahí que con permiso. Y a mí casi no me gusta, de hecho, pues no habíamos pedido limpieza por lo mismo, porque pues así que me siento rara yo. Pero bueno, aquí la hicieron y todo bien. Es que todo está bonito en esta calle, se los prometo. Siento que hoy va a estar más soleado que nunca.